cuando hay el mal uso de los llamados recursos de protección, de estos amparos que le da la ley al ciudadano que se siente perjudicado en alguno de sus derechos. Cuando se manosea este recurso, esta acción de protección, ocurre que se convierte pues más o menos en una especie de juguete caro de ciertos abogados y de ciertos jueces que hacen mal uso de esta acción, y en el caso del Guayas se pretende congelar más o menos $3 millones de sus arcas, es decir, de los dineros que recibe cada mes por concepto del pago de diferentes tipos de impuestos y tasas de los ciudadanos de la provincia del Guayas. Esto se arrastra desde el año 2008, cuando yo todavía no era prefecto, y ha sido parte de una cadena de injusticias contra la administración provincial del Guayas que terminó, o que pensábamos que terminaba en el mes de abril del 2010, cuando usted recuerda que el juez León pues dio paso a una demanda de 9 ex trabajadores y se nos obligó pues a hacer un pago que bordeó el $1.300.000. Después de aquello, después de ese fallo ilegal, inconstitucional de este juez temporal, que luego fue removido y que luego fue destituido, seguramente no fue por acciones transparentes, pues este proceso estuvo a punto de generalizarse y formarse una especie de cargamontón, es decir, de que se sigan sumando más ex trabajadores, algunos de los cuales sí alcanzaron a cobrar y algunos de los cuales siguen trabajando en la prefectura protegidos por este tipo de fallos. Apelamos Prefectura, Ministerio de Trabajo y Procuraduría, los tres apelamos. La apelación cayó en la segunda sala de lo civil, mercantil y materias residuales, así se llama esa sala. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta sala, que fue recusada por nosotros el 19, es decir, presentamos un escrito diciéndoles ustedes, por diferentes razones, para no hablar en difícil, ¿no? Por diferentes motivos no pueden seguir actuando. Pedimos a la Corte, a la presidencia de la Corte, que los retire del conocimiento del caso. Ya no podían firmar un solo documento, no podían dictar sentencia, no podían firmar ni un escrito siquiera. Pero como aquí pasan las cosas de Ripley, este es el país de Miguelito, el 21, 2 días después, sentencian y nos quieren obligar a pagar más o menos $3 millones. Lo mismo que le hicieron, guardando las distancias, al alcalde de Guayaquil. Lo mismo que está pasando, guardando las distancias, pues no son casos idénticos, a la cervecería, usando esas mismas famosas acciones de amparo que se han convertido, insisto, en un juguete caro de la función judicial, de ciertos funcionarios. Hoy mismo estamos diciendo que responsabilizamos a la segunda sala de la paralización de la obra de Guayas. ¿Por qué no está perjudicando al prefecto o al procurador o al ministro de Trabajo o al director regional, que somos los que estamos apelando? No están perjudicándolos a ellos, están perjudicando la obra del Guayas. Yo no puedo seguir trabajando, hay muchas cosas que hago por la administración directa. ¿Cómo las voy a hacer si me congelan la plata? Si se siente un nuevo precedente jurídico del manoseo, del mal manejo de esta acción de amparo, de estas acciones de amparo, mañana o pasado se sumarán otros ex trabajadores que seguramente ya están en sus casas descansando, seguramente en goce de su jubilación, qué sé yo, porque esto abre la puerta para que cualquier empleado o ex empleado haga uso de se suba a la camioneta, para recordar una frase de un político, pero por supuesto. Entonces resulta que hoy que tenemos estamos demandados por 500, 600 trabajadores, tendremos 3.000 demandas. Y eso puede subir a 20 o 30 millones de dólares, mi querido John. Estos jueces que aceptan esas acciones de amparo no tienen conciencia del daño que le están haciendo a la provincia del Guayas. Y yo creo que ya es hora de que la Corte Constitucional aclare en qué casos los jueces tienen que dar trámite a las acciones de amparo. De otra manera, si no hay esa aclaración de la Corte Constitucional, que lamentablemente hoy está malvenida por los sucesos que ya conocemos, pero es la autoridad en la materia, esto de las acciones de amparo va a seguir fastidiándole la vida a los funcionarios públicos, no solo a los empresarios privados, como el caso de la cervecería, que hago mención porque es el más público, también a la función pública. Eso va a ser un desfile de ex empleados que ya cobraron sus liquidaciones y que ahora van a querer subirse a ese carro de las acciones de amparo.
Ayer acabo de inaugurar el inicio de los trabajos del bypass de Milagro, una obra que nos cuesta 10 millones y medio de dólares, que va a solucionar los problemas viales de Milagro, que ya no va a Milagro a soportar el tráfico liviano y pesado por el centro, que usted conoce, John, que ha afectado a Milagro durante 20 años. Ya no va a haber contaminación ambiental, se van a reducir las emanaciones de monóxido de carbono, ya no va a haber contaminación. El ciudadano que usa esa vía va a poder hacer un cruce rápido por un paso lateral. ¿Cómo voy a seguir haciendo esa obra? ¿Cómo sigo asfaltando la avenida Amazonas, que está casi terminada en convenio con el municipio de Milagro, si me van a congelar los recursos? El problema del calentamiento global es gravísimo. Esto se inició en Sydney, Australia, en el 2007. Y en ese año participaron 2.200.000 personas. En el 2008 subió a 50 millones de personas que participaron activamente en las actividades que ya le diré rápidamente. En el 2009 fueron 1.000 millones, en el 2010 fueron 1.100 y casi 1.200, y esperamos que esa cifra más o menos sea de 1.300 millones de personas y 135 ciudades este año en el mundo. La Hora del Planeta es organizada por la Fundación Vida Silvestre, que es una organización muy seria. Sus promotores en Guayaquil son dos jóvenes, Ricardo Flores y Laura Pincay, que han hecho un importante trabajo. Y esto es tan serio que hay lugares en el mundo donde se apagan monumentos emblemáticos. Por ejemplo, el Empire State en Nueva York se apaga. Se apaga el Partenón en Atenas, la Torre Eiffel en París, las pirámides de Egipto. Se apaga la Puerta de Brandenburgo en Berlín, que es la que dividía las dos Alemanias. Se apaga el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, el Obelisco en Buenos Aires. En el mundo se apagaron 1.300 monumentos y edificios emblemáticos el año pasado. Y el propósito de fondo no solamente es ahorrar energía, porque claro, se ahorra energía, es transmitirle al mundo la necesidad que tenemos de cuidar el planeta, que en los últimos 100 años se ha calentado 2 grados. Y por eso es que usted ve que llueve cuando no debe llover, y que hay sequías que van y vienen, y que el clima es irregular, y que este año hasta hace un mes estaba lloviendo en el Guayas, ahora estamos en sequía. Todas estas cosas no son coincidencias. Sábado 26 en el Fortín de las Peñas va a tener lugar un evento en el que hay que darle espacios a los jóvenes realmente. Yo considero, al menos desde mi punto de vista, que las personas que me ayudaron, que nos apoyaron, que fueron los embajadores junto con nosotros en la prefectura, mucha gente querida de la televisión, Jorge Luis del Hierro, estuvo Hugo Gavilanes, Carla Sala, Carlos Luis Morales, el concejal Molinari, la concejala Galeano y otros compañeros más, Javier Pimentel, etcétera, que fueron nuestros embajadores. Démosle el espacio a los jóvenes, que son los que van a estar ese día allí, porque van a hacer un acto simbólico a la luz de las velas. Va a haber música con instrumentos de viento, cero electricidad. Y el aviso o el pedido a los guayacenses: el prefecto no les está pidiendo apaguen las luces de toda la ciudad, porque si no mañana todos los robos son culpa del prefecto. No es así. Usted puede hacer cosas sin necesidad de apagar toda la ciudad, que por supuesto, al paso que vamos, algún día llegaremos a eso. La primera semana de abril vamos a firmar un convenio con las 29 juntas parroquiales. Los señores presidentes de las juntas parroquiales escuchan la cadena y yo comprometí mi palabra. Y esas 29 juntas parroquiales van a recibir pues el manejo versus una contraparte de las juntas parroquiales de maquinaria para obra en sectores rurales. Porque el 31 de marzo toda la maquinaria de la prefectura, que está en este momento dispersada en algunos sectores de la provincia, va a regresar a los galpones para hacer una redistribución, y hay cantones que han sido muy bien atendidos, pero otros no. Hay parroquias que han sido de pronto atendidas lo suficiente, otras no. Entonces vamos a reorganizar todo y a firmar nuevos convenios de obra, porque usted sabe que ahora por ley a la única que le corresponde trabajar en caminos vecinales es a la prefectura. Si un alcalde, y como es natural, quiere hacer algo en caminos vecinales, lo puede hacer, pero tenemos que firmar un convenio. Hoy voy a visitar yo el hospital alrededor de las 12.
Incluso conozco que va a estar presente el cónsul de los Estados Unidos. Y es bueno porque se trata de un grupo de médicos, 26 médicos, que en lugar de tomar sus vacaciones e irse pues a donde puedan, al Caribe, a Europa, donde les dé la gana, se vienen al Ecuador a operar hace más o menos ya 26 años. Son médicos que no cobran un solo centavo. Y el Rotary, la Junta de Beneficencia y la Prefectura nos hemos juntado para financiar estas operaciones, que no, ni siquiera es financiar las operaciones, es pagarles sus gastos para que por lo menos no se metan la mano al bolsillo los médicos. Estas operaciones, que ya se están dando en el Roberto Gilbert, le costarían, si sumamos los costos, alrededor de $1,500,000 a los pacientes atendidos. Y la atención es absolutamente gratuita. Y una operación de labio leporino para paladar hendido le cambia la vida a las personas. No es que le cambia la cara, le cambia la vida.